Mi esposa y yo estábamos hablando sobre tener otra venta de garaje este año, lo que nos hizo recordar la última experiencia que tuvimos cuando organizamos una hace 2 años. Empecé a escuchar tu canal el año pasado, así que ni siquiera había considerado enviar esto, pero creo que debería compartir lo que nos pasó contigo ahora. Íbamos a mudarnos a una casa más pequeña al otro lado de la ciudad, así que queríamos intentar condensar y deshacernos de muchas cosas de antemano. Ciertamente no quería desperdiciar energía moviendo cosas que ya no queríamos, sin mencionar que podríamos ganar un poco de dinero extra para ayudar a pagar el camión de mudanza o alguna otra cosa. El vecindario en el que vivíamos siempre había sido bastante tranquilo. A veces la pareja de unas pocas casas abajo discutía en el patio delantero, pero eso era lo más salvaje que se ponía. La gente alrededor era típicamente amigable y te saludaban si estabas en tu jardín. Había muchos niños que montaban sus bicicletas o scooters por la acera, e incluso había una escuela primaria a la vuelta de la esquina de nosotros. En general, era un buen lugar, pero el costo era demasiado alto para nosotros. De todos modos, comenzamos a instalar nuestras mesas. Coloqué una cuerda desde el garaje hasta uno de los árboles para colgar cosas. Se pronosticaba que sería un día cálido y soleado sin lluvia, así que sacamos todo lo que pudimos. Libros, electrónicos, herramientas, ropa y varios chucherías. La gente comenzó a llegar alrededor de las 9 a.m., y tuvimos un flujo constante de personas desde entonces, lo cual fue genial. Las cosas se estaban vendiendo constantemente y parecía muy exitoso. Alrededor del mediodía, apareció un tipo que inmediatamente me hizo sentir incómodo. Algo me decía que necesitaba vigilar a este tipo. Al principio traté de razonar conmigo mismo pensando que lo peor que podría hacer sería robar algo y huir. ¿Sería realmente malo? Absolutamente. Pero probablemente me enfadaría un rato y luego lo superaría antes del final del día. De cualquier manera, todavía sentía la necesidad de vigilarlo. Probablemente tenía unos 40 años, con aspecto desaliñado y una mirada furtiva que me hacía estremecer. Intentó parecer interesado en los artículos en exhibición, pero pude ver más allá de eso. No estaba interesado en esos artículos, pero no podía adivinar en qué estaba realmente interesado. En un momento hicimos contacto visual, así que simplemente sonreí y asentí para al menos reconocer que lo había visto allí. Lo tomó como una invitación para hablar conmigo. ¿Eres el dueño de estas cosas?, me preguntó. Le dije que sí, a lo que siguió preguntando por qué nos deshacíamos de muchas de ellas. Mencioné vagamente que nos estábamos mudando, y solo queríamos deshacernos de algunas cosas. Luego comenzó a hacer preguntas más directas y específicas. Primero fue sobre ciertos artículos como un juego de jarrones. Preguntaba de dónde lo habíamos conseguido. No lo sabía con certeza, pero bromeé diciendo que probablemente lo había comprado en alguna tienda de artículos para el hogar, porque eso era lo suyo. Su interés parecía aumentar cuando dije esto, y sus preguntas se volvieron menos sobre los artículos. Preguntó si ella estaba en casa y simplemente dije que había salido a comprarnos el almuerzo. Preguntó cuánto tiempo llevábamos juntos y qué hacíamos ambos para trabajar. De nuevo, di respuestas vagas, diciendo que ella trabajaba en auditorías y finanzas y yo en ventas. Preguntó si trabajábamos desde casa y para esta pregunta mentí directamente. Dije que ambos trabajábamos desde casa a tiempo completo. No había manera de decirle a este hombre que mi esposa a veces trabajaba desde casa sola. Finalmente asintió, aparentemente satisfecho con mis respuestas, y se fue a fingir que miraba nuestras cosas de nuevo. Seguí observándolo ya que esa conversación no ayudó a aliviar ninguna de mis preocupaciones sobre él. Probablemente continuó mirando las cosas durante otros 10 a 15 minutos. Habló por teléfono un rato, y luego se fue sin comprar nada. ¿Extraño? Sí, pero honestamente me sentí aliviado de que se hubiera ido. A medida que avanzaba el día, más personas iban y venían, se hacían más compras y comencé a relajarme un poco más. Casi me había olvidado del tipo por completo, pero un poco más tarde, tal vez alrededor de las 4 o 5, vi un coche familiar detenerse y ese mismo tipo salió. Sin embargo, esta vez no estaba solo. Otros 2 hombres, igualmente desaliñados y sospechosos, salieron y miraron directamente hacia mi casa. No estaban escaneando las mesas y cajas de artículos al azar, no. Estaban mirando directamente a mi casa. Definitivamente no parecían estar allí para comprar.
El problema era que, la forma en que se pararon hacia el final de mi entrada, casi bloqueándola parcialmente, estaba haciendo que otras personas se sintieran obviamente incómodas y se fueran. Mi esposa había entrado y cuando volvió a salir se los señalé. Le había contado sobre ellos cuando volvió de comprarnos el almuerzo, y estuvo de acuerdo en que también estaba recibiendo malas vibras de ellos. Así que acordamos empezar a recoger temprano. Empezamos a guardar cosas en el garaje y ayudamos a las pocas personas que tenían cosas en sus manos o que todavía estaban mirando los artículos expuestos. Tomé las cosas más cercanas a los tipos, no queriendo que mi esposa se acercara. Y hombre, fue intimidante. Nunca he sido un tipo grande, de hecho soy bastante delgado y alto, pero realmente no tengo músculo. Cuando me acerqué a ellos hablaban más bajo o no hablaban en absoluto, como si intentaran ser secretos. No nos quedaba mucho, así que les grité a los hombres, «Bueno, que tengan un buen día», y empecé a trabajar en las cosas más cerca del garaje. Entonces, mi esposa señaló que los hombres se habían movido hacia la entrada de la casa. Mientras estábamos allí tratando de hacernos los ocupados y calmados, realmente no sabíamos qué hacer. ¿Cerramos el garaje, dejando el resto de las cosas afuera y corremos hacia la puerta? Era un garaje adjunto, así que si intentaban hacer algo a la puerta, podrían entrar a nuestra casa. Le dije a mi esposa que se pusiera en la puerta con su teléfono listo para llamar a la policía en el peor de los casos. Cuando escuché una voz familiar llamando mi nombre, miré y vi a mi vecino acercándose a mí con su gran sonrisa tonta y otro hombre junto a él. Me encontré con él en la puerta del garaje y me presentó al hombre que estaba con él, que resultó ser su hermano. Luego me llevó al garaje y señalando algo en él me dijo en voz baja, «¿Está todo bien aquí?». Supe inmediatamente de qué estaba hablando. Habían estado viendo desde su patio y también se estaban volviendo sospechosos de estos hombres. Intenté mantener la calma y dije que no sabía qué hacer. Ahora, él era un tipo más grande, probablemente más cercano a esos tipos desaliñados, pero su hermano era aún más grande, así que ya estaba empezando a calmarme. Su hermano salió y tomó una de las mesas y cuando volvió, les preguntó a los hombres si necesitaban algo. Realmente no estaba preguntando, era más una indirecta para que se fueran de aquí. El tipo lo miró durante unos segundos y finalmente asintió y volvió a su coche. Su hermano entonces les hizo una señal de despedida y los vimos alejarse lentamente. Mi esposa salió y todos nos quedamos en el garaje hablando de lo que había pasado. Expliqué cuando el primer tipo apareció solo y la extraña conversación que tuvimos. Dijo que lo había visto la primera vez y cuando volvieron, realmente no se sentían bien al respecto. Les agradecimos profusamente por venir y después de que nos ayudaron a traer los artículos restantes, volvieron a su casa. Ahora estábamos de nuevo en la seguridad de nuestro hogar con todas las puertas y ventanas cerradas, pero la paranoia definitivamente permaneció. Cada vez que la cámara sobre el garaje detectaba movimiento, la revisaba esperando que no fueran esos tipos volviendo. Afortunadamente, nunca lo fueron. Todo esto pasó un viernes y ese sábado lo volvimos a montar, con nuestros vecinos revisándonos durante el día y esperábamos que no volvieran a aparecer. No lo hicieron y el sábado fue bien. Luego tuvimos nuestra venta por un día más el domingo con la misma rutina. Sin embargo, de todos los coches que vi reducir la velocidad y revisar la venta desde el coche, hubo uno que reconocí. Era el tipo del viernes. Inmediatamente me puse en alerta, pero mantuve la calma ya que nunca se detuvo. Nunca salió y siguió conduciendo. Vigilamos por si volvían y, aunque era inquietante que pasara en coche varias veces, nunca se detuvo. Empaquetamos lo que quedaba el domingo y recuerdo sentirme aliviado de que el fin de semana había terminado y que no tendríamos que vigilarlos más. Pero luego esa noche, mientras estaba sentado en la sala de estar, recibí una notificación de la cámara por movimiento. La revisé y vi un coche detenerse justo enfrente de nuestra entrada. Era el mismo coche. Miré por la ventana delantera y vi el coche todavía allí, ahora con el coche y todas sus luces apagadas. Volví a revisar la cámara, y el coche había estado allí por 20 minutos. Empecé a entrar en pánico un poco. No sabía cuáles eran sus intenciones, así que llamé a la policía. Les dije lo que estaba pasando y esperé a que llegaran. Para mi sorpresa y alivio, llegaron sin sirenas ni luces, y estoy bastante seguro de que el tipo no lo esperaba. Observé cómo el policía se estacionaba ahora bloqueando la entrada, y luego encendió sus luces.
El hombre había encendido el coche, pero el policía ya estaba fuera y caminando hacia el lado del conductor. Por supuesto, no pude escuchar lo que se estaba diciendo. Después de hablar con el tipo, el policía vino a nuestra puerta y habló con nosotros. Dijo que el tipo afirmaba estar perdido y que estaba buscando la casa de un amigo y que se había detenido en nuestra entrada para comprobar si tenía la dirección correcta. No nos dio su nombre, pero dijo que el tipo no tenía identificación ni licencia de conducir, así que lo estaban reteniendo para buscar sus detalles. Les mostramos las imágenes de la cámara para probar que era el mismo tipo de antes y del viernes. No me dijeron mucho sobre el tipo, pero sí dijeron que se iba con ellos por cómo estaba actuando, y que alguien más vendría a buscar su coche ya que no podían dejarlo conducir sin identificación. La persona que apareció fue una mujer de mediana edad en pijamas, y no parecía estar contenta con la situación. Después de que todos se fueron, nunca volví a ver a ese hombre, sus amigos ni a la mujer. No sé cuáles eran sus intenciones, pero todo lo que podía pensar, con él haciendo esas preguntas y mirando mi casa, era que tal vez estaba vigilando el lugar. Tal vez estaba interesado en las cosas que no estábamos vendiendo. Estaba increíblemente agradecido por mi vecino y su hermano, Jim y Greg, por venir. Desde que nos mudamos, honestamente, he extrañado vivir al lado de él. Siempre fue muy amable y vigilante con nosotros. No sé si esos tipos habrían intentado algo si no hubieran venido, pero el pensamiento siempre me asusta. También estoy muy agradecido por la cámara que teníamos, y puedo prometerles que también están instaladas en nuestro nuevo lugar. Solo espero que esos tipos nunca hayan regresado, y que nunca hayan molestado a nadie más. Esto es algo que me sucedió hace bastante tiempo, y créanme, he aprendido la lección. Como muchas personas, me encanta tener cosas bonitas, a veces de alta gama, ya sea ropa, accesorios, o incluso solo decoración para el hogar. Sin embargo, no me gusta pagar el precio completo por esos artículos. Tienden a gustarme más cuando puedo presumir de haberlos conseguido a mitad de precio o cerca de eso. Por eso me encanta ir a las ventas de garaje comunitarias en esas comunidades cerradas de lujo. Siempre están deshaciéndose de ese tipo de cosas porque no encajan con el tema de su sala de estar, o porque ya no están de moda, y al menos en las que voy, prefieren ver que las cosas se vayan a intentar recuperar parte de su dinero. Así es como termino con muchas de las cosas que tengo. Tengo un juego de lámparas muy bonito e incluso un marco de cama y una cómoda a juego gracias a eso. Esos son solo mis artículos favoritos. De todos modos, así fue como me metí en un poco de problema temporal. Ahora, en muchas de estas comunidades cerradas, puedes obtener algún tipo de pase para estar allí, y algunos propietarios incluso pueden tener sus propias hojas de registro. Generalmente es bastante simple. Solo requieren que pongas tu nombre y un número de teléfono, y nunca he tenido problemas antes al poner mi nombre de pila, la inicial de mi apellido y el número de teléfono. Estoy seguro de que solo es para llevar un registro de los forasteros en caso de que algo salga mal, pero era un pequeño precio a pagar para llegar a esos artículos que quería. Conduje por las casas buscando las mejores cosas cuando vi una casa agradable con un montón de cosas a lo largo de su camino semicircular, y su jardín en un sendero para no dañar su césped, por supuesto. Así que me detuve, firmé su pequeña hoja de registro y me dirigí a las mesas. Mientras me acercaba había una pareja de pie cerca del garaje bajo su pequeña sombrilla que habían montado. Él dijo algo a la mujer que ahora estaba sonriendo, y luego ella echó la cabeza hacia atrás para reír y le acarició el brazo. Ella me miró y sonrió, así que asentí y le sonreí antes de volver a mirar la mesa. Finalmente llegué a algunas mesas de ropa y, para mi sorpresa, encontré muchas cosas en excelentes condiciones, así como marcas de alta gama. Aún mejor, muchas de ellas eran de mi talla. Comencé a hurgar entre la ropa cuando el hombre que vi antes, probablemente el propietario, se acercó a saludarme. Comenzó con algunas amabilidades y me dijo su nombre, extendiéndome la mano. Así que la acepté y le di el mío también. Quiero decir, ya había firmado su libro, así que no tenía sentido mentir. De todos modos, la conversación luego se dirigió a los jeans que estaba sosteniendo y, después de mirarlos, dijo que la ropa de su esposa probablemente me quedaría bien, diciendo que parecíamos tener tallas similares. De hecho, le dije que sí, que algunos me quedarían un poco grandes, pero aún así valía la pena considerarlos.
Aquí fue donde la conversación comenzó a desmoronarse. Retrocedió un poco, mirándome de arriba a abajo, y dijo que definitivamente éramos similares en talla, pero que yo tenía más atributos. Me sorprendió su comentario y todo lo que pude hacer fue reír y evitar el contacto visual. Sostuve el par de pantalones que tenía en las manos cerca de mi pecho, esperando que dejara de mirarme, pero desafortunadamente no terminó allí. Luego se acercó más a mí y dijo que su esposa también estaba vendiendo algunas otras prendas íntimas, y luego me preguntó por mi talla de sujetador. Nuevamente me reí nerviosamente, pero le dije que no estaba interesada. Traté de ignorarlo, pero pude ver por el rabillo del ojo que se giró para mirar hacia su casa, y luego volvió a mirarme. Se apoyó en la mesa y dijo: «Mira, a mi esposa realmente le gustas». Y luego me invitó a regresar a su casa más tarde esa noche. Absolutamente horrorizada en este punto, dejé caer los pantalones. Dije que no estaba interesada, y me dirigí rápidamente a mi coche sintiendo sus ojos en mí todo el tiempo. Me sentí asqueada y asustada. ¿Quién coquetea con otra persona justo delante de su cónyuge? Pero aquí es donde empeoró. Empecé a recibir mensajes de texto de un número desconocido. Me llamaban con apodos cariñosos, decían cosas bastante obscenas y eso incluso llevó a fotos. ¿Puedes adivinar qué tipo de fotos? No me llevó mucho tiempo darme cuenta de quién era. Había llenado la hoja de registro con mi nombre de pila y número de teléfono. Antes de que comenzaran las fotos, traté de ignorarlo pensando que si no respondía, eventualmente se aburriría. Pero una vez que comencé a recibir las fotos, tuve que detenerlo. Si él estaba dispuesto a hacer esto, ¿quién sabía hasta dónde estaría dispuesto a llegar? Sin mencionar que tenía una esposa, ella merecía saber lo que estaba haciendo. Al día siguiente, conduje hasta el área y pude entrar sin muchos problemas. Era un lunes, por lo que las ventas comunitarias habían terminado, pero les dije que estaba allí para recoger un artículo más grande que había comprado el día anterior, y que incluso podían confirmarlo con mi registro anterior. Así que pasé, y conduje lentamente por la calle buscando la casa correcta. No me llevó mucho tiempo encontrarla. Afortunadamente tenían un adorno de jardín único que me llamó la atención. Había un pequeño coche plateado en el camino de entrada, y basado en el tamaño y los pocos artículos personales que vi dentro, asumí que pertenecía a una mujer y esperaba que eso significara que ella estaba en casa y sola. Toqué el timbre, y afortunadamente, la misma mujer de la venta de garaje respondió. Le dije que quería hablar con ella sobre una venta que tuvo el otro día, y que incluso dijo que me recordaba haberme visto allí. Sentí un ligero escalofrío preocupado de que lo que él había dicho fuera cierto, y que ella también estuviera en esto, pero por si acaso me quedé en la entrada, negándome a entrar cuando ella me lo ofreció. Saqué mi teléfono y comencé a explicarle el comportamiento de su esposo durante la venta. Luego le mostré los textos y las fotos explícitas que había estado recibiendo, señalando específicamente el número de teléfono y preguntándole si lo reconocía. Todo el tiempo ella tenía una mirada de asombro en su rostro y, si acaso, me hizo sentir que no tenía idea de que esto estaba pasando. Me sentí mal por echarle todo esto, pero también me sentí bien al confrontarlo. Pero luego su respuesta me dejó perpleja. Me dijo que su esposo había fallecido hacía tiempo, y que el número de teléfono que me estaba enviando mensajes y el hombre en la venta era en realidad su hijo. Ah, y no solo eso, tampoco estaba casado. Sin embargo, se disculpó por su comportamiento y dijo que se encargaría de la situación, diciéndome que la casa era suya y que no solo él vivía allí, sino que ella pagaba su factura telefónica. Luego continuó contándome algunas otras cosas probablemente embarazosas sobre él, antes de abrazarme y despedirme con un rollo de canela casero. Probablemente fue el mejor que he probado. Fiel a su palabra, los mensajes y las fotos se detuvieron ese mismo día. Solo puedo imaginar la conversación que debió tener lugar entre ellos dos. Si me preguntaras si esperaba que la situación se desarrollara así, te diría que nunca en 1.000.000 de años. Pero ahora tengo el mejor ejemplo de hablar sobre una situación perturbadora y espeluznante. Tal vez él se habría rendido y tal vez no habría pasado de mensajes o llamadas, pero existía la posibilidad de que pudiera haber escalado. Así que estoy agradecida de haber tomado acción y que su madre también lo haya hecho. Y hoy en día, en esas comunidades cerradas que tienen registros en la entrada con seguridad, si me piden mi información de contacto, doy un número falso.
Haré lo que sea necesario para no volver a ponerme en esa situación. Una vez más, me gusta revisar ocasionalmente las ventas de garaje y de propiedades para encontrar cosas únicas e inusuales. Tener un animal de bronce extraño con algo gracioso sentado en mi centro de entretenimiento siempre ha sido un buen tema de conversación cuando tengo amigos en casa. A veces sigo las señales que veo al lado de las carreteras o algunas que encuentro publicadas en Facebook o Nextdoor. Esta vez, en realidad, estaba dando un paseo con mi perro cuando vi una señal para una venta local. Siempre llevo una pequeña riñonera que funciona como mi bolso y contiene mi pequeña billetera con mis tarjetas y efectivo. Llevo efectivo porque suelo ir espontáneamente a estas ventas, así como mis llaves, bolsas para el perro y otras varias cosas. Así que estaba preparada para detenerme en la venta también. Era un día agradable, y cuando llegué ya había varias personas caminando y viendo los artículos. Vi algunas cosas que parecían interesantes, pero luego llegué a una caja llena de CDs y otra llena de discos de vinilo. Me encantan los vinilos. Me encanta cómo suenan, incluso si es música que no me interesa. Incluso colecciono los que están dañados y más allá de la reparación. Me gusta colgarlos en las paredes de mi sala de estar. Se ven mucho mejor que los feos colores beige de alquiler de las paredes. Revisé los CDs mientras un hombre miraba los vinilos. Encontré algunos que me interesaban por 25 centavos cada uno. Así que decidí comprarlos. Una vez que el hombre se alejó, miré los vinilos yo misma. Saqué algunos y estaba mirando la funda para ver los detalles y la lista de canciones cuando un hombre mayor se me acercó. Era el dueño, y comenzó una conversación sobre los vinilos, y me preguntó sobre mis preferencias. Mientras hablábamos, noté que el hombre que estaba mirando los vinilos antes estaba paseando alrededor de nosotros y desafortunadamente me distraía. El dueño también lo notó, y levantó la vista hacia el hombre, y los tres comenzamos a hablar sobre los vinilos. El hombre me preguntó si estaba pensando en comprar alguno y retrocedí diciendo que no estaba segura de lo que quería aún, y le señalé que podía revisarlos de nuevo si quería. Comenzó a hablar con nosotros sobre lo que tenía y por qué los estaba vendiendo. De hecho, encontré uno de mi músico favorito, así que lo estaba sosteniendo cuando el hombre me preguntó cuál era mi canción favorita de él, y pareció sorprendido cuando le dije que era una que no era común ni popular. Ya sabes, el tipo de preguntas que te hacen cuando llevas la camiseta de la banda y te cuestionan sobre tu lealtad a dicha banda. De todos modos, hablaron durante unos momentos, así que miré de nuevo los CDs cuando el hombre dijo que realmente había una gran colección allí, y que debería comprarlos todos, y luego se alejó sosteniendo algunos de los vinilos. Fui a mirar de nuevo con el dueño aún cerca. Estaba encontrando varios más cuando el dueño dijo que podía llevarme toda la caja por $5. Estaba emocionada. Incluso si no funcionaban o eran de bandas que no conocía o me interesaban, sabía que podía hacer buen uso de ellos. Así que después de preguntar si estaba seguro, saqué un billete de $10 y le di las gracias. No soy muy buena regateando, como probablemente puedas notar, pero todos parecían estar en excelente condición y él fue amable, así que me pareció justo. Su esposa incluso me dio una gran bolsa de playa para llevarlos todos, ya que estaba caminando a casa y no tendría que cargar una gran caja. Pagué, les agradecí de nuevo y me fui. Antes de irme empecé a sentir que me estaban observando, así que miré hacia atrás y vi que el otro hombre ahora me estaba mirando. Parecía apretar los dientes, podía ver su mandíbula y las sienes abultadas. Parecía enojado, pero en ese momento no pensé mucho en ello. No había hecho nada malo, así que seguí caminando. En mi camino de regreso mi perro miraba hacia atrás detrás de nosotros y luego seguía caminando, pero sus paradas se volvían más y más frecuentes. Finalmente miré por encima de mi hombro para ver qué tenía su atención, pero no esperaba lo que vi. Era el mismo tipo de la venta de garaje, pero estaba con las manos vacías. No compró algunos de los discos. Había pasado junto a una parada de autobús y el hombre estaba ahora parado allí, así que honestamente no pensé que me estuviera siguiendo, solo que tomaba el autobús y esa era la parada. Mi perro Rocky es un perro de rescate, pero mantuvo parte de su vida anterior en él, que era ser un perro guardián. Fue bien tratado, pero era muy protector conmigo, lo que creo que es la razón por la que lo observaba tanto. Está bien con la gente y es bastante amigable,
pero siempre parecía más nervioso cuando estaba solo conmigo y otra persona, especialmente hombres. Le tomó un tiempo acostumbrarse a mi novio, así que solo asumí que estaba en modo de guardia. Me tomé un momento para acariciarlo, decirle que estaba bien y seguimos caminando. Si él veía que yo estaba cómoda y no asustada, normalmente se relajaba también. Caminamos un poco más cuando Rocky volvió a detenerse, y esta vez su cola estaba baja y empezaba a gruñir suavemente. Inmediatamente me di la vuelta y para mi sorpresa, el mismo hombre seguía detrás de nosotros. Ahora empezaba a ponerme curiosa. Nunca había visto a este hombre antes en mi vecindario y ahora se dirigía hacia él después de ir a la misma venta de garaje a la que fui. Estoy bastante segura de que estaba en la venta antes que yo, así que sé que no me siguió hasta allí. Pero ¿por qué estaba yendo por este camino ahora? Así que decidí intentar ponerlo a prueba. Vivo en un callejón sin salida, así que en lugar de ir directamente por esa calle, corté a través de un pequeño parque que no solo conducía a otro conjunto de casas, sino también a parte de mi patio trasero. Mi pensamiento era que, a menos que este tipo viviera en una de esas casas detrás del parque o estuviera yendo a ese parque, no tenía razón para cortar por allí, lo que confirmaría si me estaba siguiendo. Aceleré un poco el paso y le indiqué a Rocky que necesitábamos apurarnos. Si le doy 2 palmadas rápidas en la espalda y digo, vamos, sabe que eso significa acelerar. Creo que esto también le indicó que algo estaba mal porque caminaría más adelante de mí y observaría detrás de mí hasta que lo alcanzara. Pasamos por el parque y escuché el crujido de la grava mientras él seguía caminando por él, y una vez que pasé la primera casa, corrimos. Nuevamente le dije a Rocky, vamos, y él empezó a correr conmigo. Traté de zigzaguear a través de las casas esperando que nadie saliera, y me gritara por estar en su patio hasta que llegamos a mi patio trasero. En lugar de entrar por la puerta principal, entré por la trasera, la cerré con llave, y luego cerré las persianas. Después de dejar la bolsa y la correa, abrí un poco las persianas para ver si podía ver al tipo, y seguro que lo vi. Afortunadamente no me vio, pero estaba mirando una de las casas que había rodeado, mirándola fijamente. Estoy bastante segura de que estaba pensando que había entrado en ella por la forma en que la miraba. Así que ahora estaba curiosa y sí, bastante alarmada de que este tipo obviamente me estaba siguiendo. Me gustaría pensar que me habría dado cuenta, pero si no fuera por Rocky no estoy tan segura de que lo habría hecho. De todos modos me calmé llamando a mi novio y contándole lo que había sucedido, y él me sugirió que llamara a la policía. Le dije que si seguía viéndolo por ahí lo haría, pero como parecía haberse ido o al menos fuera de vista, quería dejarlo pasar. Sé que probablemente fue una estupidez. Más tarde esa noche, estaba relajándome en la sala de estar sin hacer mucho. Mi sala tiene una ventana con una cortina oscura y pesada que normalmente mantenía cerrada porque daba al sol, y se ponía muy caliente en la habitación cuando estaba abierta. Mi puerta principal también tiene una pequeña ventana, pero estaba esmerilada así que no se podía ver ni entrar ni salir. Sin embargo, se podía ver la luz y me llamó la atención cuando vi que se encendía mi luz del porche. Era con sensor de movimiento. No esperaba a nadie, ya que mi novio no venía ese día, así que no tenía idea de quién podría ser. Pero tampoco tuve tiempo de reaccionar porque inmediatamente después empezaron a golpear violentamente en mi puerta. Entre los golpes y mi grito, Rocky estaba sobre sus 4 patas ladrando y gruñendo en la puerta. Quien fuera empezó a gritarme para que abriera la puerta. Ni loca iba a hacer eso. Agarré mi teléfono celular y grité a Rocky mientras corría hacia la puerta trasera y llamaba a la policía. Me mantuvieron en el teléfono hasta que llegó la policía, pero ciertamente no me hizo sentir más segura mientras les contaba todo lo que estaba pasando. Golpeaban la puerta, golpeaban la ventana, y hasta rodeaban la casa golpeando las ventanas, lo que me ponía más nerviosa. ¿Había cerrado todas las ventanas? No había manera de que pudiera entrar, ¿verdad? Después de lo que pareció una eternidad, la operadora me dijo que la policía estaba allí, y pude escuchar las voces de otras personas gritando. Después de un rato, alguien vino a mi puerta y se identificó como policía, así que la abrí. El policía me explicó lo que el hombre le había dicho y sin verlo, supe quién era. Era el tipo de la venta de garaje. Les había dicho a los policías que yo había robado los discos de la venta y que había corrido a casa con ellos. Por eso estaba allí ahora. Una vez que mencionó los discos, lo entendí todo.
Estaba tan confundida pero también enojada. Miró esos discos 2 veces y luego me animó a comprarlos antes de irse. Ahora les decía a los policías que los había robado. ¿Y qué se suponía que debía hacer? Los obtuve de una venta de garaje, así que no es que tuviera un recibo o alguna prueba de compra. Sin embargo, el policía fue muy amable. Me explicó que la carga de la prueba estaba en él, que él tenía que mostrar prueba de que los poseía y, bueno, no podía. Incluso les dije el lugar de donde los compré para que pudiera volver al día siguiente con ellos para demostrar que los compré, pero dijeron que no era necesario. Fueron a hablar con él y después de un tiempo volvieron a mí, ya que dije que no presentaría cargos, para actualizarme sobre la situación. Al hombre le dijeron que tenía que irse y que si volvía se le acusaría de allanamiento. Parte de mí incluso consideró por un momento simplemente darle los discos, si eso difundiría la situación. Si eso lo haría irse, estaba dispuesta a hacerlo. Pero luego empecé a pensar, este hombre estaba tan enojado por esto que estaba dispuesto a seguirme a casa, o bien irse y volver, o quedarse rondando durante horas, aterrorizarme a mí y a mi perro, y luego acusarme de robarlos. ¿Por qué debería hacerlo? Si incluso se me hubiera acercado durante la venta sobre querer uno o algo, no los habría comprado. De hecho, solo lo hice porque el dueño me ofreció toda la colección, así que sí, tal vez algunas personas lo encontrarían mezquino, pero decidí no hacerlo. Una vez que la policía se fue, llamé a mi novio de nuevo y le conté lo que pasó. Terminó viniendo esa noche después de todo. No tuve otros eventos esa noche ni después, afortunadamente. Estaba en una mezcla de emociones por esa experiencia, enojada porque me acusó de robar, aterrorizada porque estaba dispuesto a seguirme a casa y hacer Dios sabe qué si entraba, y confundida porque todo esto era por unos pocos discos en una venta de garaje. Algunas personas son demasiado para mí, y me dan más razones para amar vivir sola con mi perro. Las pocas personas a las que les he contado esta historia siempre se ríen o se burlan de mí, pero juro por mi vida que es verdad. Siempre me han encantado las ventas de garaje en verano. Cuando tengo un día libre, a menudo conduzco todo el día buscando diferentes ventas de garaje, perdiendo el tiempo. Hace aproximadamente 2 años, estaba haciendo esto, simplemente conduciendo y buscando carteles de ventas de garaje, yendo gradualmente más lejos hacia el campo rural, y disfrutando del paisaje, divirtiéndome perdiéndome en los caminos rurales. A veces puedes encontrar grandes ventas de garaje haciendo esto. Vi un cartel de venta de garaje al costado del camino, junto a una gran roca con algo religioso tallado en ella, como tienen las iglesias. No puedo recordar por mi vida lo que decía. El refugio de Dios, algo religioso, no lo recuerdo. De todos modos pensé que probablemente tendría buenas cosas si era una organización de la iglesia, así que decidí ir. Giré mi nuevo jeep por el largo y estrecho camino de grava, y los árboles se abrieron a un claro con una casa blanca realmente hermosa. Tenían largas mesas llenas de ropa doblada, juguetes para niños, etc. Pero nada que realmente me interesara. Probablemente había unas 30 personas deambulando por la propiedad, pero todas llevaban estos trajes grises. Ok. La única otra persona que parecía estar revisando sus artículos era un anciano cuya camioneta también estaba allí, pero éramos los únicos aparte de los trajes grises. La mujer en la mesa improvisada con la caja de dinero comenzó a hablarme mientras me preparaba para irme. Me acerqué a ella para una charla amistosa, y noté que detrás de la casa había probablemente 10 o más pequeños edificios grises, de los que los trajes grises entraban y salían. Después de una charla casual, notó que estaba mirando. Sí, todos vivimos aquí, es genial. Oye, ¿te gustaría entrar y aprender más? Tenía una mirada loca en los ojos y traté de murmurar una excusa cuando ella hizo una señal a 3 tipos que habían estado organizando cosas en las mesas, moviendo mesas, etc. Y todos vinieron a rodearme. Realmente entra, predicamos paz y la palabra de Dios. ¿Realmente te gustaría? Ella tomó mi mano y comenzó a tirarme hacia la casa. Todo el tiempo estos tipos me seguían, y yo hacía protestas débiles. Entonces el anciano que había estado mirando libros parece darse cuenta y se acerca. Mira a la mujer y dice, «Lo siento, señorita, pero ambos realmente tenemos que irnos. No creo que ella esté interesada».
La mujer parece sorprendida, pero me suelta y los tipos retroceden. Es un tipo flacucho y yo soy una mujer pequeña, pero ese anciano badass me agarra del brazo y me lleva rápidamente a mi jeep. Mientras le agradecía y les deseaba suerte con su venta de garaje, murmuró en voz baja: «Realmente necesitas salir de aquí». Mis manos estaban temblando. Todos los trajes grises se giraron y nos miraban en silencio. Estaba torpeando con mis llaves. El anciano se quedó junto a mi ventana bajada y yo trataba de arrancar el coche y retroceder por el estrecho camino de grava. Traté de hacer una maniobra de 3 puntos, pero mi coche resbaló en la grava y cayó en una zanja poco profunda junto al camino, y estaba entrando en pánico. «Tranquila, ponlo en tracción en las 4 ruedas», me dice en tono calmado. No sé cómo, susurré frenéticamente. En ese momento solo había tenido el jeep durante un par de meses y nunca había tenido un coche con tracción en las 4 ruedas antes. Pensé que eventualmente aprendería. Me dijo cómo hacerlo con calma y se quedó allí guiándome mientras finalmente lograba que el jeep dejara de hundirse en la grava y salía de allí. Le grité un gracias, y él asintió antes de subir a su camioneta. Le conté a mi familia y a algunos amigos, quienes se rieron y lo dejaron pasar diciendo que no habían oído hablar de ninguna secta en esta área. Probablemente solo una venta de iglesia en la casa de uno de los miembros. He conducido por esa área un poco después del evento, pero no he visto la roca con la inscripción de nuevo. Aunque, sinceramente, ese día conduje bastante profundo en el campo rural. No tenía idea de en qué camino o dónde estaba. Solo sabía la dirección general para volver a una carretera principal y eventualmente encontrar mi camino a casa. Creo que puede que haya escapado de una secta que está un poco fuera del radar. Pero juro por Dios que sucedió y gracias a Dios ese anciano me ayudó a salir de allí. De todas las personas perturbadoras que he encontrado en mis 18 años de vida, este tipo se lleva la palma. Para darles contexto de esta historia, vivo en una ciudad donde prácticamente no hay crimen, y mi subdivisión se considera la más agradable, lo cual no es mucho decir porque toda la ciudad tiene buenos autos, casas, cosas, lo que sea. Cada primavera, mi subdivisión organiza su venta anual de garaje. No se nos permite tenerlas en otros momentos. Estos eventos son muy importantes, con anuncios por toda la ciudad y en algunas ciudades cercanas, y algunas casas patrocinadas por empresas como Dick's Sporting Goods, Guns, etc. De todas formas, este fin de semana significa que el vecindario estará lleno de gente que no vive allí. Esto ocurrió cuando mis amigos y yo teníamos alrededor de 7 u 8 años. Los días previos a la venta de garaje fueron bastante aburridos, principalmente decidiendo qué vender. El día antes de que comenzara la venta, mi escuela envió una carta a nuestros padres diciendo que otros padres habían notado una camioneta roja destartalada conduciendo por el vecindario y que, si la veían, trajeran a los niños adentro de inmediato, ya que nadie reconocía al conductor y no parecía amistoso. Nuestros padres repasaron con nosotros el tema de peligro de extraños y seguimos con nuestras vidas, yendo a las casas de nuestros vecinos para ver qué tenían a la venta. Claro que el primer día de las ventas, esta camioneta estaba conduciendo por todo el vecindario y los padres llamaban a otros padres para informarles. Los niños entraban a casa y la vida continuaba. Al día siguiente, mis amigos y yo volvimos a salir y vimos una camioneta roja, pero no estábamos seguros de si era la misma. Había muchos autos que no pertenecían allí, debido a toda la publicidad. Decidimos que no era la misma porque el tipo parecía amable. Se detuvo en la casa donde estábamos y nos preguntó si íbamos a comprar algo. Señalamos los bolsos y otras cosas que queríamos y él dijo que pagaría. Qué buen tipo, pensamos todos. Entonces, después de hablar con él durante unos minutos, dijimos que teníamos que irnos a casa y él nos preguntó dónde vivíamos. De nuevo, sin pensar nada malo, dijimos el nombre de nuestras calles y el color de nuestras casas. Cuando llegué a casa de una amiga unas horas después, mi mamá corrió hacia mí, abrazándome y diciendo que estaba feliz de verme. Le pregunté qué pasaba y me dijo que había visto la camioneta roja de la descripción y que un hombre había venido a la puerta preguntando si estaba en casa, porque quería saber cómo me había gustado el bolso que me había comprado. Le expliqué todo a mi mamá, y ella se puso histérica y llamó a todos en el vecindario para informarles. Finalmente el fin de semana terminó y nadie volvió a ver la camioneta.
Unas semanas después estaba durmiendo en casa de una amiga y fuimos a un pequeño restaurante al lado del campo de golf con sus padres. El lugar tiene algunos hoyos de práctica y fuimos a jugar mientras sus padres hablaban con algunos amigos que encontraron. Noté a un hombre mayor a unos hoyos de distancia y recordé que era el tipo que había pagado por nuestras cosas en la venta de garaje. Sabía que mi mamá estaba enojada con él, así que lo ignoré. Se acercó unos minutos después y dijo que lamentaba que nuestros padres estuvieran enojados y que quería compensarlo, y cómo sería si todos fuéramos a tomar un helado. Mi amiga y yo estábamos dudando, y sus padres debieron habernos visto con él, porque salieron corriendo del restaurante gritando que volviéramos y que el hombre se fuera. Cuando tenía unos 13 años, le pedí a mi mamá más detalles sobre el hombre, y resultó que era buscado por la policía en unas ciudades cercanas por ser un pedófilo y secuestrar a 3 niños pequeños. Me asustó mucho saber que mis amigos y yo podríamos haber sido uno de esos niños. ¿Qué sabes sobre las cosas que posees? Las cosas tienen historias que a veces son más oscuras de lo que imaginas. Compré algo y lo traje a mi casa, o tal vez Jane estaba destinada a ser parte de todo esto desde el principio. Acabábamos de mudarnos. La casa era un laberinto de cajas, un campo minado de plástico afilado y legos. De alguna manera, una caja de esas malditas cosas se había roto y todavía estaba pisando piezas una semana después. Acababa de conseguir una transferencia en la oficina y estábamos emocionados por vivir en otra ciudad. Era justo después del verano y las hojas se estaban tornando de un delicioso tono de castaño. Carla, mi esposa, tomó un tiempo libre del trabajo para instalar a nuestra hija Jane en su nueva escuela. Nuevo trabajo, nueva ciudad, nueva vida. Las cosas eran casi perfectas, la claridad perfecta que tienes como un relámpago en tu vida, sabiendo que el trueno es inevitable. Siempre me han encantado los mercados de fin de semana, los mercados de pulgas, las tiendas de ropa de segunda mano y las ventas de garaje. Ya no, sin embargo. Un sábado ventoso, Jane y yo fuimos a la última venta de garaje a la que iríamos. Observé la familiar extensión de muebles, ropa y electrodomésticos a través del verdor del jardín. Sonreí al recordar la pesadilla de las ventas de segunda mano y donaciones por las que pasé para deshacerme de las cosas de bebé de Jane. Pasé mis dedos por el cabello de Jane. Estaba pasando por lo que cariñosamente llamamos su fase de champiñón, un bob corto de cabello castaño plantado firmemente en su cabeza. Le di un beso en la parte superior de la cabeza y ella me devolvió la sonrisa con sus dientes desiguales. Se alejó y empezó a recorrer los pasillos de muebles de una manera felina que todos los niños pequeños demuestran. Sacudí la cabeza y empecé a mirar los artículos en venta. Fue solo después de encontrarme lentamente pasando mi mano sobre el marco de una cuna, cuando la sensación de malestar de toda la venta me golpeó. La falta de suciedad en las ruedas del cochecito, el barniz suave en la cuna, sin rasguños ni mellas. Pasé mis dedos sobre las crestas del ornamentado J en la cabecera, el crujido de las sábanas en el pequeño colchón, demasiado rígidas como para haber sido lavadas siquiera una vez. Había algo más aquí, una historia oculta por contar. El hombre a cargo de la venta había visto días mejores. Una barba desaliñada adornaba su barbilla, y el olor a alcohol se aferraba a él como un sudario. Me miró mientras me acercaba. No podía tener más edad que yo, pero había algo en él. Una profunda aura de derrota que lo dejaba encorvado y viejo antes de tiempo. Sus ojos eran vidriosos, medio enfocados como los de un pez podrido. Estaba reuniendo el valor para preguntarle sobre el equipo de bebé cuando Jane vino corriendo hacia mí. No estaba sola. Mi primer instinto fue que llevaba al bebé de otra persona, pero rápidamente me di cuenta de que había encontrado una enorme muñeca en algún lugar de la venta de garaje. Me agaché para poder mirarla a los ojos. «Ya tienes suficientes juguetes, jovencita», la reprendí. «Pero papi, esta tiene una J grande en su vestido, igual que yo. J de Jane, ¿verdad?», replicó rápidamente tocando la J bordada en el vestido azul de la muñeca. «Supongo que podemos preguntar», dije enderezándome con un suave gruñido. Mis articulaciones ya no eran lo que solían ser. No estaba en absoluto preparado para lo que vi a continuación. El hombre, que antes estaba casi completamente inexpresivo,
Ahora tenía su rostro retorcido por emociones conflictivas, partes iguales de miedo e ira. ¿De dónde sacaste eso?, siseó avanzando hacia mi hija. Rápidamente me interpuse entre los dos preparándome para una confrontación, mientras Jane retrocedía con la muñeca apretada contra su pecho. El hombre se detuvo de repente, sus ojos muertos fijos en un punto más allá del hombro de Jane. «Esto es lo que quieres, ¿verdad? Esto es lo que quieres. Llévatela entonces, llévatela». Las palabras eran bajas y planas, pronunciadas como un mantra. Jane no necesitó más invitación. Se dio la vuelta y huyó hacia la seguridad de nuestro coche. Después de asegurarme de que estaba a salvo, me volví para confrontar a nuestro antagonista. Había desaparecido. Fue cuando estábamos a mitad de camino a casa cuando me di cuenta de que Jane todavía estaba sosteniendo la muñeca. A veces te preguntas si hay momentos en tu vida que se sienten como la primera ascensión de una montaña rusa. Esa sensación de paz en la cima cuando todo el mundo parece contener la respiración, y luego la locura. Me di cuenta de que la noche que Jane trajo la muñeca fue la última noche que dormí tranquilamente, la última noche de paz, la cima de la montaña rusa. La noche siguiente vinieron las ratas, o rata, nunca oí más de una. Siempre era el mismo golpeteo de garras en el suelo de madera, lentamente y deliberadamente. Clic, clac, clic, clac. A veces me quedaba despierto en mi cama en la oscuridad, solo escuchando los leves ruidos. Una o dos veces estaba medio dormido cuando el suave golpeteo en el suelo de madera era más fuerte de lo usual. No podía sacudirme la imagen de los bigotes temblorosos de una rata, mientras olfateaba los olores del dormitorio donde mi esposa y yo estábamos acostados en la cama. Nuestro problema de ratas comenzó al mismo tiempo que Jane empezó su obsesión con su nueva muñeca. No sé por qué me tomó tanto tiempo pensar en devolverla al tipo de la venta de garaje, pero para el segundo día que la tuvo ya llevaba la maldita cosa a todas partes. Para el desayuno, cuando veía televisión, a la cama con ella. Lo peor de todo era que era uno de esos modelos que hablaban, los que graban cosas y las reproducen con una voz eternamente alegre. La atrapaba de reojo susurrándole y sonriendo mientras la sostenía cerca de su oído, para que repitiera sus palabras con esa voz diabólicamente feliz. Empecé a poner veneno para las ratas. No parecía una infestación total, así que realmente no quería gastar dinero en una empresa de control de plagas. No tuve suerte. Los pequeños montones de gránulos de colores brillantes permanecían intactos. El golpeteo nocturno continuaba sin cesar. Jane, por otro lado, se retiró en sí misma. Un día llegué a casa y encontré que había tirado todos sus juguetes en el armario, dejando la nueva muñeca en la cama. «Solo necesito un amigo», dijo mirándome directamente a los ojos. Hablaba cada vez menos con nosotros, el asombro normal de ser una niña lentamente reemplazado por una melancólica seriedad. La única vez que la veía sonreír era cuando hablaba con esa cosa horrible. Al no tener suerte con el veneno opté por trampas, específicamente trampas de pegamento. Podía conseguir un montón de ellas en un paquete y no ocuparían mucho espacio. Las distribuí por la casa, la cocina y el área de lavandería, con una rodaja de salami como cebo. Recordando el ruido de golpeteo en mi habitación, le dije a mi esposa que evitara el lugar frente a la cama y puse la última trampa allí. Me despertó el familiar correteo de garras en el suelo de madera del dormitorio de nuevo, esta vez sonando aún más fuerte que antes. Incluso a través de la neblina del sueño, podía escuchar las pequeñas pisadas haciéndose más fuertes. Pareció una eternidad antes de que los pasos cautelosos se desvanecieran y fueran reemplazados por el sonido rasposo de la trampa de pegamento deslizándose por el suelo. «Te atrapé, maldito», recuerdo haber pensado mientras el sueño me envolvía de nuevo. Mi triunfo fue de corta duración. La luz de la mañana solo reveló una trampa raspada. La rata debía ser más grande de lo que pensaba. Recogí el cartón pegajoso y lo tiré a la basura en mi camino fuera de la habitación. Mi esposa ya estaba despierta. El olor a café recién hecho me llamaba desde la cocina. Jane ya estaba despierta, sentada al otro extremo de la mesa del comedor y mirando con desdén su desayuno, el cabello castaño de la muñeca apenas asomando desde debajo de la mesa. No dijo ni una palabra. Suspiré. Carla y yo tendríamos que hablar sobre esto pronto, hablar con Jane, tal vez arreglar una sesión con un terapeuta. Sumido en mis pensamientos, mi codo golpeó una cuchara que cayó al suelo y rebotó con un tintineo musical. Maldije suavemente entre dientes,
y me puse de rodillas para recogerla. No estaba preparado para lo que vi bajo la mesa. Mi respiración se detuvo en mi garganta cuando fijé mis ojos en la muñeca de Jane bajo la mesa. Pero mirarla a esos orbes sin alma no fue la razón por la que sentí que la sangre se drenaba de mi cara. Jane tenía una mano sosteniendo la muñeca, la otra mano estaba distraídamente quitando la delgada capa de pegamento amarillo de los pies de la muñeca. Había estado limpiando mi garaje durante semanas, clasificando las reliquias polvorientas del viejo taller de mi padre. Había sido mecánico en su apogeo, y el lugar era un tesoro de herramientas vintage para motores, algunas que databan de los años 50. Aunque apreciaba los recuerdos asociados con estas herramientas, era momento de dejarlas ir, así que decidí publicar un anuncio en Craigslist, con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera valorar su verdadero valor. Una mañana de domingo recibí un mensaje de un posible comprador llamado Mike. Parecía genuinamente interesado en las herramientas y estaba dispuesto a pagar el precio que pedía. Acordamos encontrarnos más tarde ese día, y sentí una mezcla de emoción y nostalgia mientras me preparaba para la venta. A medida que se acercaba la hora acordada, arreglé las herramientas ordenadamente en una mesa en mi entrada. Mike había mencionado que llegaría alrededor de las 3 p.m., pero para mi sorpresa su coche llegó a las 2:30 p.m. Lo saludé con una sonrisa amistosa, pero algo en su comportamiento encendió una ligera alarma en mi mente. Mike examinó las herramientas durante unos minutos, asintiendo apreciativamente a su calidad. Luego, con una sonrisa astuta, se volvió hacia mí y dijo: «¿Sabes? Creo que esto vale mucho menos de lo que estás pidiendo. ¿Qué tal si te doy la mitad de tu precio en efectivo ahora mismo?» Me quedé perplejo por su audacia. Las herramientas estaban en excelente estado y conocía su verdadero valor. Cortés pero firmemente, rechacé su oferta. La sonrisa de Mike desapareció, reemplazada por un ceño fruncido mientras murmuraba algo entre dientes y se alejaba sin decir una palabra. Vi cómo su coche se alejaba rápidamente, pensando que eso era todo, pero poco sabía que el extraño encuentro con el coche estaba lejos de terminar. Más tarde esa noche noté un sedán negro estacionado conspicuamente al otro lado de la calle de mi casa. Tenía ventanas polarizadas y el motor estaba en marcha. Mi inquietud creció a medida que el coche permanecía allí durante horas, y no podía quitarme la sensación de que Mike podría estar relacionado con él. A medida que pasaban los días, la presencia del misterioso coche se convirtió en una fuente constante de ansiedad. Lo veía en horas extrañas, a veces en medio de la noche, siempre acechando cerca. Sentía que me estaban vigilando y no podía dejar de preguntarme si Mike estaba detrás de todo. Una noche, mis peores temores se hicieron realidad. Escuché un ruido fuera de mi casa, un arrastrar y forcejear en mi puerta principal. Con el corazón acelerado me acerqué sigilosamente a la ventana y miré afuera solo para ver a Mike parado allí, usando un pasamontañas y sosteniendo un cuchillo reluciente en su mano. El pánico me invadió, pero sabía que tenía que actuar rápido. Llamé al 911 y susurré mi dirección, contando a la operadora sobre el intruso. Con manos temblorosas, agarré un bate de béisbol y me escondí en una esquina de mi sala de estar, listo para defenderme si era necesario. Mike logró forzar la puerta y entró cautelosamente, sin saber que yo estaba esperando. Cuando me vio con el bate, sus ojos se abrieron de sorpresa y por un momento nos quedamos mirando en silencio. Pero no podía permitirme dudar. Con una oleada de adrenalina, golpeé el bate contra él, tomándolo desprevenido. Tropezó hacia atrás, dejando caer el cuchillo, y corrí hacia la puerta principal gritando por ayuda. Los vecinos que habían oído el alboroto corrieron hacia mí, y Mike, desorientado y sangrando por una herida en la cabeza, intentó huir, pero no llegó lejos. La policía llegó justo a tiempo y tras una breve lucha, lo arrestaron, colocándole las esposas. A medida que la adrenalina se disipaba, sentí una mezcla de alivio y enojo. Mike había venido a mi casa con intenciones maliciosas, y no podía dejar de preguntarme qué podría haber pasado si no hubiera estado preparado para defenderme. La investigación que siguió reveló un historial perturbador de actividad criminal por parte de Mike. Tenía antecedentes de robos y agresiones, y resultó que había estado usando Craigslist para apuntar a víctimas desprevenidas durante algún tiempo. Mi encuentro con él fue solo un capítulo en una larga lista de crímenes.
Aprendí una valiosa lección de esta experiencia aterradora. Es esencial confiar en tus instintos y ser cauteloso al tratar con extraños, especialmente en el mundo de las transacciones en línea. Mientras esperaba vender las viejas herramientas de motor de mi padre a alguien que las apreciara, terminé enfrentándome a un criminal peligroso en su lugar. Al final se hizo justicia y Mike fue retirado de las calles, pero los recuerdos de esa noche aterradora se quedarían conmigo para siempre. Un recordatorio sombrío de la oscuridad que puede acechar detrás de encuentros aparentemente inocentes. Querido Mr. Horror, he decidido enviarte mi historia porque después de mucho pensarlo, siento que necesito desahogarme de esta pesadilla que me ha atormentado desde que ocurrió. Nunca le conté a nadie lo sucedido. Lo he guardado como un secreto oscuro y pesado, pero creo que es momento de sacarlo a la luz. Mi nombre es Marlene, y quiero compartir contigo una experiencia aterradora que viví hace algún tiempo. Todo comenzó una mañana tranquila de verano en nuestro pequeño pueblo en Estados Unidos. Mi vecino, un hombre de unos 50 y tantos años llamado Bill, decidió organizar una venta de garaje. Bill siempre había sido un tipo reservado, un hombre que mantenía para sí mismo. No hablaba mucho con los vecinos y la mayoría del tiempo lo veíamos trabajar en su jardín o en su garaje. A pesar de su comportamiento reservado, nadie en el vecindario tenía motivos para sospechar de él. Aquella mañana, Bill había sacado al frente de su casa una cantidad impresionante de objetos viejos: muebles, electrodomésticos, herramientas y cajas llenas de cachivaches variados. Decidí ir a echar un vistazo. No porque necesitara algo en particular, sino más bien por curiosidad. Mi novio Mike trabaja como técnico en computación y siempre estaba buscando piezas y repuestos que pudiera utilizar. Pensé que quizás encontraría algo útil para él. Mientras paseaba entre las mesas llenas de objetos, noté una caja llena de pendrives y algunas computadoras viejas. Mi instinto inicial fue ignorarlos, pero entonces recordé que Mike siempre decía que nunca se sabe cuándo podrías necesitar un pendrive extra o una computadora para piezas. Pregunté a Bill cuánto pedía por todo el contenido de la caja y me dijo que podía llevármela por solo $10. No me pareció una mala oferta, así que pagué y me llevé la caja a casa. Esa tarde, cuando Mike llegó del trabajo, le mostré mi hallazgo. Estaba encantado con las computadoras viejas y los pendrives. Decidió revisarlos esa misma noche, así que nos sentamos juntos en el comedor con la caja de objetos frente a nosotros. Mike comenzó con las computadoras, intentando encenderlas para ver si alguna funcionaba. Mientras tanto, yo decidí revisar los pendrives. Tenía la intención de formatearlos todos para eliminar cualquier archivo que pudieran tener. El primer pendrive que conecté a nuestra computadora parecía estar vacío. Formatearlo fue rápido y sencillo. El segundo pendrive, sin embargo, contenía una carpeta llamada Personal. Sentí curiosidad, así que abrí la carpeta para ver qué había dentro. Lo que encontré me dejó helada. Dentro de la carpeta había varias subcarpetas con fechas diferentes, algunas de ellas databan de varios años atrás. Abrí una de las carpetas más recientes y encontré una serie de imágenes. Las primeras eran fotografías normales, de paisajes y lugares que no reconocía. Sin embargo, a medida que seguía navegando, las imágenes comenzaron a volverse más perturbadoras. En una de las carpetas encontré fotos de personas. Al principio parecían retratos comunes, pero a medida que avanzaba, me di cuenta de que algo no estaba bien. Las personas en las fotos estaban en posiciones extrañas, y había una expresión de horror en sus rostros. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras pasaba de una foto a la siguiente. Finalmente, llegué a una imagen que hizo que mi estómago se revolviera. Era una foto de una joven atada y amordazada, con los ojos llenos de miedo. Reconocí a la chica de inmediato. Era Emily, una joven que había desaparecido del pueblo hacía unas semanas. Con las manos temblorosas, llamé a Mike. Le conté lo que había encontrado y me pidió que le mostrara las imágenes. Cuando vio las fotos, su rostro se tornó pálido. Me dijo que necesitábamos denunciarlo a la policía de inmediato, pero antes de hacerlo, decidió revisar los demás pendrives para ver si contenían algo similar. Lo que descubrimos en los otros pendrives fue aún más horripilante. Había videos de torturas, de personas siendo sometidas a actos inimaginables de crueldad.
La figura principal en esos videos era Bill, nuestro vecino. Lo vimos en múltiples ocasiones, infligiendo dolor y sufrimiento a sus víctimas. Las imágenes eran tan perturbadoras que tuve que mirar hacia otro lado en varias ocasiones. Una mezcla de miedo, disgusto y desesperación se apoderó de mí. ¿Cómo podía ser posible que el hombre que vivía al lado, a quien veía casi todos los días, fuera capaz de cometer actos tan atroces? Sabíamos que teníamos que actuar rápido. Llamamos a la policía y les explicamos lo que habíamos encontrado. Vinieron a nuestra casa y tomaron los pendrives como evidencia. Lo que siguió fue una investigación que sacudió a todo nuestro pequeño pueblo. La policía descubrió que Bill había estado llevando una doble vida. Había secuestrado y torturado a varias personas durante años, grabando sus actos y guardando las pruebas en esos pendrives. Fue arrestado y enfrentó cargos por múltiples asesinatos y secuestros. El caso de Bill fue ampliamente cubierto por los medios, y nuestro tranquilo vecindario nunca volvió a ser el mismo. Nos mudamos poco después, incapaces de vivir con los recuerdos de lo que habíamos descubierto. Hasta ahora nunca le había contado a nadie sobre nuestra experiencia, solo a ti, Mr. Horror. Esta historia ha estado pesando en mi corazón, y sentí que necesitaba compartirla con alguien. Gracias por darme la oportunidad de hacerlo. Espero que al compartir mi historia pueda alertar a otros sobre los peligros que pueden esconderse detrás de la apariencia de normalidad. A medida que pasaban los días, mi mente no podía dejar de repasar cada detalle de lo que habíamos encontrado. Las imágenes y videos se repetían una y otra vez en mi cabeza, como un mal sueño del que no podía despertar. Intentaba seguir con mi vida cotidiana, pero el horror de lo que habíamos descubierto siempre estaba presente, acechándome en los momentos más inesperados. Recuerdo una noche en particular, cuando estaba sola en casa. Mike había salido a trabajar en un proyecto urgente, y yo decidí aprovechar el tiempo para intentar distraerme viendo una película, pero cada pequeño sonido en la casa, cada crujido del suelo, me hacía saltar de miedo. No podía dejar de pensar en Bill y en las atrocidades que había cometido. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido proveniente del garaje. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y me levanté de la cama, temblando de miedo. Agarré una linterna y me dirigí al garaje, intentando convencerme de que solo era mi imaginación. Al abrir la puerta, la luz de la linterna iluminó las sombras y vi que una de las computadoras viejas que habíamos comprado estaba encendida. Me acerqué lentamente, con el miedo apretándome el pecho, y vi que la pantalla mostraba una carpeta abierta. Era otra de las carpetas de los pendrives, una que no habíamos revisado. Con la mano temblorosa, hice clic en el primer archivo de video y lo que vi me dejó paralizada de terror. Era otro video de Bill, pero esta vez el escenario era diferente. Reconocí el lugar de inmediato. Era nuestra propia casa. Bill había grabado videos de sí mismo entrando a nuestra casa, recorriendo cada habitación mientras dormíamos. En el video se acercaba a nuestra cama y se quedaba allí, observándonos mientras dormíamos, con una sonrisa perturbadora en su rostro. La realización de que Bill había estado en nuestra casa, tan cerca de nosotros, sin que lo supiéramos, me hizo sentir náuseas. Apagué la computadora de inmediato y me encerré en la habitación, sin saber qué hacer. Llamé a Mike y le conté lo que había encontrado. Llegó a casa lo más rápido que pudo y decidimos que era hora de mudarnos. No podíamos seguir viviendo en un lugar que había sido profanado por un monstruo como Bill. Finalmente, encontramos una nueva casa en otro estado y nos mudamos, dejando atrás el pueblo y los recuerdos oscuros que lo acompañaban. Sin embargo, a pesar de la distancia, los recuerdos de lo que descubrimos nunca me abandonaron. Cada vez que veía una venta de garaje o un anuncio en línea, me estremecía recordando lo que habíamos encontrado en esa caja de pendrives y computadoras viejas. Ahora, al compartir mi historia contigo, espero que otros puedan aprender de nuestra experiencia. A veces, los objetos más inocentes pueden ocultar los secretos más oscuros, y aunque nunca podremos borrar por completo lo que vimos, espero que al menos pueda servir como una advertencia para otros. Atentamente, Marlene.